Al estudio, vamos a orar y comenzamos con el estudio de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad siempre de compartir tu palabra en el poder del Espíritu Santo, siempre edificados por ella y guiados por tu palabra. Rogamos que de esta reunión salgamos con el corazón ardiendo para servirte, para usar nuestros dones. Te damos gracias por lo que hemos aprendido hasta ahora y por lo que vamos a aprender el día de hoy. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Amén. Bueno, la semana pasada les mandé las 95 preguntas para descubrir los dones espirituales. Vamos a compartir. Les mandé este test de acá. ¿Recuerdan? Y Ajá. que eran perdón, este no es. Es este de acá. El resultado. Este es el que están viendo, ¿no? Sí, con los números. Estamos viendo la página 1 con los números. Y aquí estaban las preguntas. Preguntas, sí. ¿Ok? Y bueno, la idea era que contestaran a cada pregunta y la pusieran en el recuadro. La pregunta 1, ustedes debían contestar entre 0 y 4. Vamos a tomar un ejemplo. Número 1, disfruta presentando y explicando la palabra de Dios y los oyentes le prestan atención. Entonces, entre 0 y 4, ¿qué valor le doy? Me gusta compartir la palabra o tengo mucho miedo, explico la palabra y la gente me entiende o se aburren, entre 0 y 4. Entonces yo digo, perdón, Contestar en la página 1. claro, y aquí en el número 1 lo ponían al costado. Luego iban a la pregunta número 2. Siente gozo cuando le piden que haga trabajos manuales especiales en su iglesia. Y la respuesta entre 0 y 4 es 0, muy poco gozo, 4, bastante gozo. Eso lo ponían acá en el número 2. Y al final de todo, luego sumaban cada línea, ¿no? Sumaban el valor de la pregunta 1, de la pregunta 20, de la pregunta 39, de la pregunta 58, de la pregunta 77 y ponían acá el total. Y el resultado iba a ser este cuadro, ¿no? Vamos a ver si lo tengo por acá. ¿Lo ven? ¿Con el resultado? No. No, No, ¿no? No. ¿Quién te dejo de tienes que volver a... dejar este y empezar a compartir el otro? Es otro archivo, sí. Es otro archivo. Es este de acá. No, no, no es este de acá. Sí, ese, Sí, ya. ese es. ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí. ahora sí. Ajá, sí, ese No. es. ¿No? Entonces ahí está. Esto se lo mandé a las personas que hicieron sus preguntas. Entonces todos los que contestaron han recibido esto. Y había que buscar los 3 o 4 que tienen mayor porcentaje para más o menos tener una idea de los dones que uno puede tener. Los que han Cercano. hecho las preguntas, los que han llenado las preguntas, que me mandaron sus resultados, entonces yo les mandé al final la copia para que puedan comparar. Los que no me han mandado sus resultados no tienen la copia porque si no lo han hecho, entonces no tiene, ¿para qué van a tener el resultado? ¿No es cierto? Entonces, sí, Ay, yo la hice, pero no la mandé. bueno, ahora después los que la hayan hecho me la mandan y les mando la copia con los resultados. Ah, bueno, Y con gracias. esto ustedes más o menos tienen una perspectiva. Naturalmente que esto no es una ley, ¿no es cierto? Es simplemente un poco de ayuda, un poco de Tendencia. posibilidades que uno tiene que manejar.
Vamos a continuar el estudio del día de hoy. Quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11. ¿Ya? Muy bien, primera de 4, 10 al 11. Hay un Sí, era Dolly. abierto. Muy bien. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado estudiando los dones espirituales. Hemos estado hablando de que todas las personas que son creyentes tienen por lo menos un don. Puede ser que tengas dos, tres, en fin, pero por lo menos tienes un don, porque de esa manera eres parte del cuerpo de Cristo. Hemos hablado que Dios reparte los dones según su voluntad y en forma como Él quiere, en forma mixta a todo el mundo, para que funcionemos como cuerpo, porque nos necesitamos unos de otros. Es decir, yo necesito los dones que otras personas tienen. Y esa es la necesidad para funcionar como cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? También hemos dicho que nadie, es decir, no hay ningún don que sea un don general. No es posible que todos seamos ojos o que todos seamos manos o que todos seamos pies. Sería un absurdo pensar que existe un don que es para todos. Y habíamos hablado de algunas iglesias donde utilizan el don de lenguas como si fuera un requisito para todo el mundo. Eso es un absurdo. Entonces, necesitamos tener una mezcla, eh, que Dios reparte los dones entre todos como Él quiere, para ayudarnos mutuamente, para ayudarnos unos a otros mutuamente. Y por eso eh, este pasaje, primera de Pedro, empieza diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ¿no? Por eso era importante que hicieran el test de los dones, porque la Biblia dice que es bueno saber los dones que uno tiene. ¿De acuerdo? Entonces, era importante que ustedes, si están interesados en servir al Señor, ¿no? Claro, si no están interesados en servir al Señor, pues no importa, ¿no? Manténganse fuera del servicio, pero si realmente quieren servir al Señor, los dones son importantes, saber cuáles son los dones que Dios me ha dado y que puedo usar. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, según el don que ha recibido, el don no se pide, el don no se exige, sino que se recibe con humildad. Luego dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. ¿Ah? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. La palabra ministrar acá es diaconeo, que significa ponerlo al servicio de los demás.
La palabra es diaconeo, que significa ponerlo al servicio de los demás. Las personas que han llenado el test de las 95 preguntas y que han llegado a hacer su evaluación, pueden escribirme en forma privada dándome sus resultados. Y yo les voy a dar la copia de los dones espirituales en los que podrían estar eh, sirviendo al Señor y mencionarles algunas opciones para usar sus dones, ¿no? Por ejemplo, y sabemos que hay algún par de personas que tienen el don de lenguas, por ejemplo, y estas son personas que Dios quiere utilizarlas en el ministerio de oración, de intercesión, que es una forma también de servir al Señor. Y así hay otros dones, ¿no? Presidir, administrar, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces el texto dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores, mayordomos, alguien que supervisa, alguien que controla, el que administra, ¿no? Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa expresión es tan bonita. Multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia, la gracia de Dios en una multitud de formas, en una diversidad de formas, es la gracia de Dios que se manifiesta. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Servimos honrando a Dios y usando las palabras de Dios, el poder de Dios, y no nuestras palabras y no nuestro poder. Y el objetivo de todo esto es que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora, con esto terminamos el tema de los dones. ¿Ya? El día de hoy quiero que tengamos un estudio, porque uno de estos domingos hablando con Ana Lucía me dijo que ella quería saber sus dones para poder servir al Señor, ¿no? Y esa pregunta que me hizo Ana Lucía en la iglesia se me quedó rondando en la cabeza y dije, voy a preparar un tema sobre esto. Vamos a hablar el día de hoy sobre servir al Señor. ¿Por qué debemos servir al Señor? ¿Y cómo podemos servir al Señor? ¿Ya? Y para esto vamos a empezar leyendo Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4. 6 exigencias de la fe. 6 exigencias de la fe. Luis Carlos, si puedes leer Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. ¿Me dijiste a En mí? pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. En este pasaje que acabamos de leer, se nos menciona 6 exigencias de la fe, que se las pongo ahí en lista para que las reflexionen Guardar, y evalúen sus vidas al respecto, ¿no? seguir, Acá dice, andar, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Caminar, comportarse como seguidor, perseguir a una persona. ¿Ah? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. Temor, que obviamente no es el miedo. El temor es esa sensación del corazón que respeta la grandeza de Dios y se siente obligado para obedecerle. Ese es el temor. El temor no es miedo, porque no podemos tener miedo de un Dios que nos ama. No podemos sentir miedo al acercarnos a Dios, porque Jesucristo nos abrió la puerta para acceder a Él.
Pero cuando percibimos, cuando nuestra cabeza entra, hace clic en nuestra cabeza sobre la grandeza de Dios, sobre el poder de Dios, sobre la magnitud de Dios, entonces se produce en nosotros una reacción que es: yo quiero obedecerle, yo quiero agradarle, yo quiero honrarle. Y eso, hermano, se llama temor de Dios. Y esto es importante porque si hay algo que podemos criticar de los cristianos hoy en día, es que muy pocos tienen temor de Dios. Muchos creen que pueden burlarse, menospreciar, aprovecharse del Señor, hacer lo que en su vida les da la gana, ¿no? Y entonces hacen lo que les da la gana, y cuando las cosas le van mal, entonces empiezan a quejarse. Ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué? Pero Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? Y esto, hermanos, es falta de temor a Dios. La persona que tiene temor a Dios tiene una necesidad de honrar a Dios, de agradar a Dios, de obedecer a Dios. Entonces el pasaje nos dice: hay que andar en pos de Dios, hay que perseguir a Dios, a Él tenemos que temerle, hay que tener temor de Dios. Y repito, temor de Dios es: yo quiero obedecerlo, yo quiero honrarlo, yo quiero agradarle. Esa es la sensación, porque tengo temor de Dios. Pero luego dice, tercero, guardaréis sus mandamientos. ¿Ah? Guardaréis sus mandamientos. Observar en el sentido de llevar a la práctica. El día de hoy mandé un cuadro por medio del WhatsApp a algunos de ustedes, donde digo: tú puedes adelantar o retroceder las agujas del reloj, pero eso no cambia la hora, ¿no es cierto? Inclusive puedes hasta romper el reloj, pero eso no detiene el tiempo. Y por eso decía yo, tú puedes torcer la Biblia, tú puedes manipular la Biblia, tú puedes interpretar la Biblia de tal manera que tu conciencia quede tranquila por desobedecerla. Tú puedes enseñarla mal a tus oyentes para caerles simpático. Tú puedes hacer muchas cosas con la palabra de Dios, pero eso no cambia la verdad de Dios que está escrita. Y algún día daremos cuenta a Dios si hemos guardado y obedecido sus mandamientos o no lo hemos hecho. Esto es muy importante, ¿no? Porque guardar la palabra, para guardar la palabra se necesita un corazón humilde y sencillo, no complicado, no tratar de encontrarle 5 pies al gato que no tiene, ¿no? Entonces pregunta, por ejemplo, ¿guardas la palabra? ¿Guardas la palabra o buscas excusas para no hacerlo, ¿no? Entonces, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. 4, escucharéis su voz. ¿Cómo puedes escuchar su voz si no tienes tiempo a solas con él? ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios si no le hablas en oración y escuchas su palabra y escuchas su voz a través de la palabra? ¿Cómo puedes? ¿Ah? Escucharéis su voz. 5, a él serviréis. Y acá el término en hebreo es adorar por medio del servicio. Adorar por medio del servicio. Y aquí viene la pregunta. Si yo me llamo hijo de Dios, dice la palabra que debo perseguir al Señor, debo andar en pos de Dios. Si yo me llamo hijo de Dios, dice que debo temerle. Si yo me llamo hijo de Dios, dice que debo guardar sus mandamientos. Debo escuchar su voz. Y debo servirle. No es opcional. No es si tengo tiempo, si tengo ganas. No es si estoy con la luna encima. Es una característica de un hijo de Dios. Leía un libro
hace un tiempo atrás que decía un pastor, Rick Warren, que después ha caído medio en desgracia, pero antes que cayera en desgracia, escribió un par de libros y tiene unos pensamientos buenos. Y él dijo que su iglesia empezó a crecer cuando los creyentes dejaron de ser consumidores de la fe para convertirse en servidores del Señor. Y esa frase se me quedó grabada, porque él decía que muchísima gente asiste a la iglesia y son simplemente consumidores de la fe. Entonces llegan para ser edificados, llegan para que les canten canciones, les toquen música y puedan cantar. Llegan a la iglesia para ser servidos, llegan a la iglesia para ser atendidos, que son consumidores de la fe. Y él decía, la iglesia empieza a crecer cuando dejamos de ser consumidores de la fe para convertirnos en servidores del Señor. Cuando dejas de tener esa posición de aquí estoy para que me atiendan, para que me sirvan, para que me den, y te conviertes en alguien que quiere dar, servir, atender, ¿cierto? Entonces ahí dice el serviréis. La sexta característica de Deuteronomio 13 es a él seguiréis. La palabra significa aferrarse, sostenerse firmemente con las manos. Bien, obviamente estamos hablando de servir al Señor. ¿Por qué debemos servir al Señor? En primer lugar, porque Dios nos pedirá cuentas. Porque tú, que en este momento me estás escuchando, si Cristo vive en tu corazón, tienes dentro de ti talentos, dones que Dios te ha dado para servirlo a Él. Y dice la Biblia que te pedirá cuentas. Vamos a leer. Mario, Segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Obviamente tenemos que aclarar algo para entender bien este pasaje. Este habla del tribunal de Cristo. Estaba leyendo algunos autores que dicen que hay una diferencia entre el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. Dicen que ante el gran trono blanco se van a presentar todas las personas que no conocieron al Señor y van a recibir el pago de su injusticia. Nosotros estamos inscritos en el libro de la vida y por estar inscritos en el libro de la vida tenemos salvación por gracia, no por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, sino por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero este autor, Paul Washer, dice que el tribunal de Cristo es otra cosa, dice. Dice que el tribunal de Cristo es el lugar donde los creyentes vamos a presentarnos delante de Dios, delante de Jesucristo, para recibir según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Entonces, lo que dice Paul Washer es que para nosotros como creyentes habrá un juicio. Si bien es cierto, nuestros pecados han sido borrados por la sangre de Cristo, sin embargo, hay personas creyentes que buscan servir al Señor y otras a quienes no les interesa servir al Señor. Entonces, este pasaje es muy duro y es muy fuerte, porque está diciendo que vamos a presentarnos no para salvación, porque la salvación es por Cristo y por gracia. Pero dice acá
que vamos a presentarnos y cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dios nos pedirá cuentas. Por ejemplo, Mateo 25, del 14 al 26. Mi vida, por favor, lee del 14 al 19. Mateo Mateo 25, del 14 al 19. 25, 14. 14, parábola de los talentos, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y Arregló llegando, cuentas con ellos. ¿Notan esa frase? Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando acá la palabra habla de talentos, no está hablando de talentos naturales en nuestra vida, sino de una moneda que era un talento. Eran monedas, por eso habla de dinero. Entonces, a uno le entregó 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro le dio 1 talento, igual que a nosotros. Y este pasaje se compara muchas veces a los dones que Dios nos ha dado, o talentos naturales que podemos tener, o bienes que nos ha entregado. Cualquier cosa que el Señor nos haya dado, nos dice acá que fueron entregados. Y que después de cierto tiempo, noten el versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Ah? El versículo 20, del versículo 20 al 23. Por favor, mi vida, léelo. y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Muy bien, entonces Pero llega el Señor para arreglar cuentas. Y es interesante lo que pasa, ¿no? El que recibió 5 se acerca y le dice, mira, me diste 5, he ganado 5, acá están, ¿no? Y la frase del Señor es importante. Buen siervo y fiel. Buen siervo, un siervo bueno, buen siervo y fiel. Y le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad al Señor no depende de la cantidad que tenemos, porque el que es fiel en lo mucho es fiel, el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco tampoco es fiel en lo mucho. Por ejemplo, muchas personas dicen, yo quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Cuando tenga tiempo, cuando me jubile, cuando me pensione, ¿no? Entonces voy a servir al Señor. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Por ejemplo, para ofrendarle al Señor, como está escrito en la palabra, yo tengo que ofrendarle al Señor de acuerdo a la palabra, ¿no? Si yo no soy fiel en lo poco, tampoco lo voy a hacer en lo mucho. Cuando tenga mucho,
voy a tener excusas para no ser fiel al Señor. Entonces, el que no es fiel en lo poco, tampoco es fiel en lo mucho. Si yo no sirvo al Señor con el poco tiempo que tenga o con los pocos recursos que tenga, tampoco voy a ser fiel en lo mucho. Este pasaje, el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Esas dos características quiero yo que Dios me diga, que me llame así. Que cuando Dios hable de mí en el cielo, no diga el gordito, no diga eso. Cuando Dios hable de mí en el cielo, diga, Carlos, así, buen siervo, fiel. Él es fiel. Él es fiel en lo poco. Él es fiel en lo mucho. Y entonces que Dios diga lo mismo de ti, ¿no? Que cuando Dios te mencione, diga, es fiel, es buen siervo. En lo poco, en lo mucho no importa, la cantidad no le importa porque Dios es dueño de todo. Pero cuando no eres fiel en lo poco, tampoco eres fiel en lo mucho. Lo triste de la historia está en el versículo 24 al 26. Por favor, léelo, mi vida. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Horrible, ¿ah? Qué fuerte. Horrible. Esta parte, la última parte es súper fuerte. Siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. No siervo bueno y fiel, sino siervo malo y negligente. Por eso es que nosotros queremos servir al Señor. Nosotros servimos al Señor porque Dios nos pedirá cuentas. Dios nos pedirá cuentas. Por otro lado, también porque hay pocos obreros, ¿no? Hay pocos obreros. Y por eso el Señor está buscando gente que le sirva. Ustedes conocen ese texto, ¿no? Cuando dice, y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si la iglesia tuviese un ejército de servidores, la iglesia crecería a pasos agigantados. Otra razón por la cual debemos servir al Señor es porque somos un ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo le enseñas a tus hijos la fe? ¿Cómo Tengo le una enseñas a pregunta. tus hijos la fe? Sí, señor. No encuentro la levantada de mano, perdón. Eh, no se desdice un poquito este pasaje con no por obras para que nadie se gloríe. No se No, desdice. no. Hemos dicho que la salvación es por gracia, ¿no es Ujú, cierto? Y que no hay nada que podamos hacer para ganarnos la salvación. Pero este claro, pasaje dice que si tú has recibido de Dios dones, no puedes ser negligente. No puedes ser negligente y malo y dejar de usar tus dones descansando en que ya eres salvo. Es decir, yo puedo ser salvo por la gracia, pero eso no me disculpa para estar aplatanado en mi silla y no servir al Señor. Yo tengo que servir al Señor porque es parte de la fe.
¿no es cierto? No me gano mi salvación, Ya, pero no puedo descansar en que soy salvo para no hacer nada. Me toca hacer hay que algo, hacer uno. Ya, ¿no? te muestro mi fe por mis obras. Muy bien. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 6. Vamos a pedir a Carlos Guerrero que lo lea. 2 Timoteo 1, del 3 al 6. Del 3 al 6, ¿no? Sí, Doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. muy bien. Acá este pasaje, 2 Timoteo, nos dice, nos habla de una relación abuela, madre, hijo, ¿no? Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Alguna vez mis hijos me preguntaron, me dijeron, papá, ¿qué crees tú que es la cosa que más afecta a la vida de los hijos? Saben que no es una vida cucufata y religiosa, no. Hay mucha gente que está metida en las iglesias que más que una fe vive en una cucufatería, ¿no? No sé si ustedes conocen, yo conozco personas que están metidas en la iglesia y que tienes que tener cuidado, porque tu comportamiento puede ser peligroso. No seas muy abierto, porque esa gente te va a meter cuchillo por la espalda, ¿no? Están metidos en la iglesia, están metidos en la iglesia, pero son gente con la cual uno no puede ser transparente, franco, ¿no? ¿Por qué? Porque se llaman creyentes, pero viven más como fariseos, ¿no? Y entonces yo le dije a Hans, yo creo que la clave es vivir una fe honesta y sincera y transparente en tu casa. Porque creo que eso afecta más la vida de los hijos que toda la palabrería que le digamos. Afecta más la vida de nuestros hijos que todo lo que aprenden en la escuela dominical. Y eso significa que ellos van a ver también nuestros errores, y no hay problema. Nuestros errores son parte, ¿no? Pero en este pasaje me llama mucho la atención porque si tú quieres enseñarles a tus hijos la fe, más que hablarles de la fe, vive la fe. Y yo le decía a la iglesia el otro día esto, predicando, le decía, si tú tienes hijos, ¿qué modelo de fe le estás enseñando? A ver, ¿qué le enseño a mis hijos en cuanto a la asistencia a la iglesia? ¿Qué modelo le estoy dando a mis hijos sobre asistir a la iglesia? Es algo bueno, es algo permanente. Quiero ir a la iglesia todos los domingos, quiero celebrar al Señor los domingos, quiero encontrarme con los amigos, o no. O lo que tú le estás enseñando a tus hijos es una asistencia eventual, esporádica, cuando hay tiempo, cuando hay sol, me voy a la piscina, si llueve, entonces voy a la iglesia. O sea, ¿cuál es el modelo de fe que le estás enseñando a tus hijos? Y yo lo digo eso porque hoy en día veo amigos míos que conocimos al Señor hace 30, 40 años atrás y que no se preocuparon de darles a sus hijos una enseñanza firme en cuanto a la fe. Y hoy día sus hijos ya están grandes, ya están viejos, ya están casados y no asisten a ninguna iglesia, no se congregan en ningún lado porque no aprendieron de sus padres. Entonces, si tú quieres que tus hijos aprendan a asistir a la iglesia, a leer la palabra, a orar, si tú quieres que tus hijos aprendan a ofrendar correctamente,
al Señor, darle al Señor lo que es del Señor y denle a César lo que es de César, si tú quieres hacer eso, entonces tienes que hacerlo con el ejemplo. Si quieres que tus hijos sirvan al Señor alguna vez, enséñales cómo se sirve. ¿Entiendes? Todos nosotros hemos tenido hijos pequeños y en algún momento nuestros hijos aprendieron. Hace un tiempo atrás vino mi hijo Mark de Inglaterra y entonces me dijo, quiero preparar tal cosa, pero no hay mayonesa. Entonces yo le dije, pues haz mayonesa. Él me dijo, no sé, siempre que hago se me corta, ¿no? Cuando hacen en la licuadora y va echando chorritos a poquitos, se le cortaba por alguna razón. Entonces yo le di mi truco. ¿Cómo hago yo mayonesa? Yo le dije, mira, aprende así, cha, 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 y ya está. A partir de ahí él aprendió. Eso tenemos que hacerlo con la fe. Si quieres que tus hijos sirvan al Señor, sirve al Señor. No le digas que deben servir. Si quieres que ellos sirvan al Señor, sirve al Señor. Y por último, Marcos capítulo 16, versículo 15, nos enseña por qué debemos servir al Señor. Por la misión que nos ha encomendado. Delia, lee, por favor. Marcos 15, Marcos 16, versículo 15. dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien. La misión que Dios le dio a los discípulos te incluye a ti y me incluye a mí. ¿Qué vamos a hacer para que el evangelio sea predicado en todas las naciones? Necesitamos obreros que quieran servir al Señor. ¿Ok? Ahora, si ustedes buscan en el internet, van a encontrar un curso que di hace muchos años atrás, que se llama Cómo servir al Señor. Creo que lo voy a terminar editando como libro. En ese material que encuentran en el YouTube y que lo tengo impreso si alguno lo quiere, hice un cuadro para mostrarle a la gente todas las posibilidades que tienen para servir al Señor. Y se los voy a mostrar ahora. El primer cuadro que quiero compartir con ustedes es este. ¿Lo ven? Entonces, nos dice el pasaje, hay tres cosas que podemos hacer. Una, ganar almas para Cristo, ¿no? Este pasaje, o sea, esta es la forma más simple, más elemental de servir al Señor. Hay las almas, en este momento cada vez el mundo está más degradado moralmente, pero muchas almas están buscando al Señor. Y entonces necesitamos, en el curso que llevamos con Lucho, nos explicó lo que era evangelismo, ¿no? Cómo explicar el evangelio a una persona. Nosotros deberíamos prepararnos. Lamentablemente, aquel día que tuvimos la charla de Lucho sobre evangelismo, no fueron tantas personas como yo esperaba de la iglesia. El curso nos enseñaba diferentes métodos para llevar el evangelio a las personas. Cuando yo estaba en el seminario, con Reina, estudiábamos en el mismo salón, recuerdo que en el primer año, uno de los profesores dijo lo siguiente: ¿y qué pasa si tú estás en la calle y le hablas del Señor a una persona y una persona te dice, sí, quiero recibir al Señor? ¿Qué haces? Y entonces preguntó a un salón de personas que estábamos preparándonos
para ser pastores. Nos estábamos preparando para ser pastores. Y las preguntas fueron increíbles. Las respuestas, perdón. Las respuestas fueron, lo llevo a la iglesia el domingo. Otros dijeron, lo pongo en contacto con el pastor. O sea, ninguna persona se le ocurrió decir, oro con él en ese momento y le digo que debe invitar a Jesús a entrar en su corazón. No. Entonces, si hay una cosa como podemos servir al Señor, es ganando almas para Cristo. Ana Lucía, ¿tienes una pregunta? Sí, pastor, pero tengo la pregunta es, entonces se supone que es como lo que acabo de leer, creo que es en Marcos 16:15, o creo, o no sé, no es algo que todos deberíamos hacer, Sí, o sea, que todos deberíamos como sí, intentar ganar almas para Cristo. es correcto, sí, Entonces es algo que todos tenemos que hacer, o sea, no es es que correcto, es subjetivo, es correcto. no es que puedes Exactamente. decidir. Ok. Todos deberíamos ganar almas para Cristo. Lo que pasa es que algunos tienen más talento, digamos, para hablar con las personas y otras son muy limitados en su lenguaje, ¿no? Entonces tienen miedo de hablar, pero puedes utilizar folletos, por ejemplo, los folletos que hemos puesto en la iglesia. Puedes entregar folletos, puedes regalar Biblias, puedes regalar videos con prédicas, puedes compartir los mensajes de la iglesia. Todo eso sirve para preparar los corazones de las personas para llegar al Señor. Nosotros sabemos que muchos son los que siembran y otros son los que cosechan. Muchas veces tú siembras la palabra y otro es el que cosecha esa alma. Entonces, la primera forma de servir al Señor es ganando almas para Cristo. La segunda cosa es haciendo discípulos. ¿Y qué cosa es hacer discípulos? Es muy simple. Es cuidar de las almas convertidas. Cuidar de las almas convertidas. No se trata de cursos de discipulado, no se trata de nada de eso. El hacer discípulos es simplemente cuidar de las almas convertidas, enseñándoles que guarden la palabra de Dios. Cuando tú estás en la iglesia, por ejemplo, y ves que traes a una persona, un invitado, un amigo, y tú lo ves interesado en las cosas de Dios, y entonces dices, me voy a preocupar por su alma. Estás sirviendo al Señor porque estás haciendo discípulos. Estás discipulando, estás cuidando del alma de esa persona. ¿Ok? Fanny tiene una pregunta. Sí, una pregunta, la pregunta es, un ejemplo, si uno ora por la persona, invitándola a que ella, bueno, en la oración que se hace con la persona, se habla de que el Señor pueda abrir los ojos de ella y pueda conocerle, Sí, ¿verdad? Pero hasta ese punto. Solo yo tuve un ejemplo de ese chance de poder orar por una persona, pero sí, luego no le vi más. Entonces, sí oré por ella porque la persona en sí no podía hablar, eh, porque estaba realmente, pues, no en estado, pero sí comprendió quién era Jesús. muy bien. Ahora, eh, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento adecuado para también decirle, quieres aceptar al Señor? Porque puede haber que muchas personas nosotros oremos, pero no es el momento todavía para que ella diga sí o no. Sí, pero tú te arriesgas, tú le dices. Entonces, simplemente tú siempre la invitas a recibir al Señor. Lo que pasa está en que las personas nacen de nuevo no cuando oran con nosotros, sino cuando realmente su corazón se rinde al Señor. Muchas veces en la iglesia las personas hacen una decisión por Cristo, inclusive pasan adelante, levantan la mano, pero tú no sabes si realmente en ese momento se están convirtiendo de verdad, porque eso está en el terreno espiritual, en el terreno de Dios. Entonces, a veces esas personas han escuchado, han orado contigo, pero después en su casa, a solas, realmente se entregan al Señor y se rinden, ¿no? Nosotros no sabemos cuándo ocurre. Por eso nosotros no perdemos oportunidad. Siempre le damos la oportunidad de orar y decirle
anda a tu casa y en silencio refuerza esta oración que has hecho. ¿Ok? Okay. Entonces tenemos ganando almas, tenemos haciendo discípulos. Y el tercer punto, en los 10 minutos que nos quedan, es edificando su iglesia y extendiendo el reino de Dios. Edificando su iglesia y extendiendo el reino de Dios. ¿Cómo? Y quiero que vean el siguiente cuadro. Acá está. Este cuadro de acá. ¿Ya? 5 maneras diferentes en que yo puedo servir al Señor, edificando su iglesia y extendiendo el reino de Dios. El primero es orando e intercediendo. La gente cree que esto no tiene mucha importancia cuando es al revés. ¿Por qué? Porque es Dios el que extiende su reino, es Dios el que edifica su iglesia, y nosotros lo que hacemos orando es proteger a la iglesia, por estar luchando en oración, intercediendo por los pastores, por los líderes, por las personas de la iglesia. Entonces es todo un ministerio. De repente tú estás a la distancia, de repente tú no dispones de mucho tiempo para estar en la iglesia, pero sí puedes tener tiempo para orar por la iglesia. Entonces, una manera de servir al Señor es orando, intercediendo. Les he mandado el libro de oración, el diario de oración e intercesión, para aquellas personas que quieren servir al Señor de esta manera. Tomen un tiempo, una media hora cada día, abran el diario de oración e intercedan por cada familia de la iglesia. El día de hoy aumenté un cuadro más, aumenté la foto de la junta directiva actual para que estén orando, intercediendo por la junta directiva. Entonces, en primer lugar, la primera manera para poder servir al Señor es orando e intercediendo, luchando en oración para que el poder de Dios se manifieste en la iglesia. La segunda forma de servir al Señor es usando tus dones. Lo que acabamos de ver. Primero, descubrir tus dones y luego usarlos. ¿Tienes el don de maestro? Úsalo. Nunca vas a saber si tienes el don de maestro hasta que no trates de enseñar. Nunca vas a saber si tienes el don de predicador si es que nunca predicas. Nunca vas a saber si tienes el don de presidir si nunca presides. Entonces, usando mis dones y no guardándolos, no escondiéndolos bajo tierra. Si yo tengo dones, tengo que usarlos para servir al Señor, usando los dones que Dios me ha dado. También, junto con tus dones, están tus talentos, ¿no es cierto? ¿Y cómo son los talentos? ¿Cuál es la diferencia entre dones y talentos? Los dones son regalos de la gracia de Dios para que funciones en el cuerpo de Cristo. Los talentos son esas capacidades naturales con las cuales has nacido o las cuales has aprendido en vida. No son dones espirituales, son talentos naturales. Estamos hablando, por ejemplo, de cantar, estamos hablando de cocinar, estamos hablando de pintar, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes usar también tus talentos. Por ejemplo, los domingos en la iglesia, ¿no? Cuando tenemos la cafetería. Huguito está conectado en este momento, pero Hugo, por ejemplo, no solamente tiene la oportunidad de predicar algunos domingos, pero también están sirviendo a Dios con ese maravilloso talento que Dios les ha dado a él y a Janet en cuanto a la cocina, por ejemplo. O las personas que son serviciales para, por ejemplo, limpiar la iglesia o la parte técnica, las computadoras. No todo el mundo tiene cualidades para estar metido con la tecnología. Entonces, si tú tienes esas cualidades, también las puedes usar para el Señor y también así estás sirviendo al Señor con tus talentos, con tus dones, orando. En cuarto lugar, usando los recursos, tus recursos. ¿Qué significa esto?
Significa que todo lo que yo tengo es del Señor. Punto uno. Todo lo que yo tengo es del Señor. Y el Señor en su gracia y en su misericordia ha agarrado y ha dicho, mira, yo no te pido más. Todo lo que tú tienes, yo te lo doy. Pero de todo lo que yo te doy, tú vas a reservar la 10ª parte, que es para la extensión del reino de Dios. ¿De acuerdo? Y eso me lo entregas, me lo das para que el reino de Dios se extienda. Y tú quédate con el 90%. Quédate con el 90%. No hay problema. Y entonces, cuando tú estás aportando, cuando tú estás usando tus recursos materiales, económicos, financieros, también estás extendiendo el reino de Dios. Yo fui parte de Young Life Internacional durante muchos años en el Perú. Luego salimos a venir una nueva generación. En este momento, Young Life está creciendo. Hay un nuevo muchacho líder del grupo. Ya tienen, no sé, como dijeron, como 15 grupos de jóvenes que están recibiendo al Señor, campamentos donde hay jóvenes que están recibiendo al Señor. Pero yo estoy en Suiza. Ellos están en el Perú. Ellos están haciendo, a partir de mañana, durante una semana, están haciendo una, ¿cómo le llaman? El tour de caminata por la esperanza. Entonces las personas se comprometen a caminar, a orar, y piden a sus amigos, familiares, que mientras ellos caminan y ellos oran, que ellos puedan aportar, sostener económicamente, para que el próximo año 800 jóvenes vayan a los campamentos para escuchar el mensaje del amor de Dios. Yo no estoy allá, pero yo quiero ayudar. Entonces, ¿qué hago? Voy a mandar alguna ofrenda, voy a buscar alguna manera de apoyarlos económicamente. Entonces, por ejemplo, cuando yo era joven, teníamos campamentos. En nuestros éramos jóvenes y no solamente éramos jóvenes, sino también éramos pobres. O sea, misios, recontra misios, jovencitos, estudiantes universitarios, nadie trabajaba, muy pocos trabajaban y no teníamos muchos recursos, ¿no es cierto? Y cuando venía un campamento, nadie tenía un auto como para llevar las cosas. Entonces teníamos un amigo que trabajaba, que tenía una empresa con su papá, una salchichería, y él agarraba y ponía, me mandaba la camioneta de la fábrica, con el chofer de la fábrica, ¿no? Y entonces se llamaba Mario. Y venía Mario con la camioneta de la fábrica, y en la parte de atrás de la camioneta de la fábrica, troncos de leña para la fogata durante el campamento, y unos contenedores de Tecnopor llenos de embutidos, de salchichas, de chuletas para los jóvenes. Entonces él, con sus recursos, sostenía la obra. Carlos, ¿has dicho Mario? El que manejaba el bus, sí. Ah, el que manejaba ya. Sí, el que manejaba. Y entonces muchas veces nosotros le decimos, Señor, no solamente te voy a dar lo que te corresponde, porque Dios fue claro, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús, dice, denle al Señor lo que es del Señor y denle al César lo que es de César. ¿Y qué es lo del Señor? Entonces, lo del Señor no podemos decir es todo, porque si es todo, entonces nos quedaríamos sin nada. Entonces, ¿qué es del Señor? Básicamente la palabra dice, ¿no? Indefectiblemente diezmarás. Pero aparte de eso, lo importante es el corazón. Cuando pones tu casa, por ejemplo, al servicio del Señor, cuando pones tu auto, cuando hay una reunión en la iglesia y traes traes papeles o traes tinta o traes una cinta scotch, o sea, pones tus recursos para servir al Señor. ¿Por qué? Porque reconoces que el Señor es dueño de todo y que yo quiero que todo lo que yo tengo esté a su servicio. Y por último, usar tu tiempo. También es una forma de servir al Señor. Porque a veces estamos limitados, ¿no? Si a veces estamos limitados económicamente, a veces tenemos algún problema, un desfase financiero, está bien. Y no tengo, digamos, como para dar más de lo que quisiera dar, pero sí puedo tener mi tiempo. Entonces, doy mi tiempo. Entonces, por ejemplo, a veces en la iglesia, si hay un almuerzo
hay personas que quieren servir al Señor, pero no tienen la capacidad para comprar los insumos para preparar el almuerzo, porque no tienen ingreso para eso, pero sí tienen el tiempo. Entonces, alguien cubre eso. Alguien cubre los insumos y la otra persona pone su tiempo. O, por ejemplo, lo que pasó esta semana, ¿no? Cuando estábamos en la reunión de padres, que vino María Ángel para cuidar de los niños, puso su tiempo para cuidar de los niños. Hermanos, como ustedes se dan cuenta, este es un tema que a mí me apasiona y me pongo muy apasionado cuando hablo de esto, porque posibilidades de servir al Señor, miles de formas. Puedo estar orando, intercediendo por los hermanos en la iglesia. Puedo estar usando mis dones, o usar mis talentos, o usar mis recursos, o usar mi tiempo. Lo cierto es que nadie tiene disculpas para no servir al Señor. Y lo pongo, lo dejo en vuestro corazón para que lo piensen, lo analicen. Disculpen si ha sido un poquito duro. Ya les he dicho que me emociono cuando hablo de esto, pero hermanos, si hay algo que puedo decirles es que sirvo al Señor desde joven. Voy a cumplir en un par de años, voy a cumplir 50 años sirviendo al Señor. Y el Señor ha sido bueno. Hemos pasado épocas difíciles, sí, pero el Señor nunca nos dejó. Hemos pasado situaciones en la parte de arriba de la rueda y a veces en la parte de abajo de la rueda, y el Señor nunca nos dejó. Y si hay algo que yo puedo decirle a mis hijos y dejarles como legado, es que servir al Señor tiene recompensa. Dejo con ustedes este tema, piénsenlo. En la noche, tomen esto, voy a mandarles estos cuadros para que los tengan. En la noche piensen, ¿cómo puedo servirte, Señor? ¿De qué manera? Por ejemplo, tenemos a César y Margarita Geiser trabajando en Ecuador. Me encantaría estar en Ecuador enseñando y predicando la palabra, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? Apoyo el ministerio de César y Margarita. Me encantaría estar distribuyendo ayuda social, por ejemplo, a mujeres solas, abandonadas que hay en Chorrillos, pero no estoy allá. ¿Qué hago? Apoyo el proyecto de Jiré, ¿verdad? Estoy acá. Me encanta, por ejemplo, si me invitan a una iglesia a predicar, voy y predico, enseño, comparto la palabra y mi corazón se goza. Pero si es necesario agarrar una escoba y barrer la iglesia, lo hago. Entonces, busquen, pregúntense, evalúen, Señor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servirte? Señor, quiero servirte orando porque no tengo más recursos, ni tiempo, ni nada, pero quiero servirte orando. Perfecto. Toma el diario de oración y tómalo como tu trabajo, ¿me entiendes? Entonces tú dices, pastor, yo voy a orar todos los días. Esa va a ser mi trabajo, esa va a ser mi chamba. Yo voy a orar, voy a interceder. Usted me dice motivos de oración y yo voy a interceder, voy a estar orando por eso, ¿no? Perfecto, ¿no? De repente tú dices, todavía no sé cuáles son mis dones, pero sí cuáles son mis talentos. Por ejemplo, sí, me encanta, por ejemplo, cocinar. Perfecto. Me encanta hacer postres. Perfecto. Una torta de chocolate con bastante foch sería una tremenda bendición para el pastor, por ejemplo. No se imaginan cómo el pastor se gozaría con ese ministerio, ¿ah? Así que lo dejo ahí para que el Señor les hable, les toque su corazón. Esa es la parte mala, esa es la parte mala. No hagan caso, no hagan ¿De caso. acuerdo? Entonces, piénsenlo en esta noche y dígale, Señor, ayúdame porque quiero servirte.
quiero servirte para que cuando el Señor venga y te pida cuentas, te diga, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Amén. Bueno, preguntas entonces. Próxima semana, el tema de la próxima semana, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Prepárense entonces para la próxima semana y ya saben, los que han terminado de hacer la encuesta de las 95 preguntas, me la mandan y yo les mando el resultado para que vean más o menos por cuáles dones deberían apuntar para practicar, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces, Perdón, Carlitos, terminando, me queda un ratito contigo para ya, un punto. Ujú. muy bien. Ana Lucía está levantando la mano. Ana Yo también Lucía, me puedo quedar un ratito, pastor. ¿también quieres quedarte un ratito? Si tiene tiempo. Shari, Si no, le puedo escribir por WhatsApp. sí, mejor mándalo por WhatsApp porque creo que lo de Shari es privado, ¿no? Bueno, no, es sobre algo que estamos trabajando. No, le escribo por WhatsApp, no se preocupe. Ya, listo. Bueno, pues entonces, hermanos, vamos a orar y nos vemos el domingo en la iglesia. ¿Ah? Padre, gracias por este estudio, gracias por este tema. Podemos servirte, Señor. Hay tantas formas para servirte. Ayúdanos a servirte. Ayúdanos a encontrar nuestro camino para ser parte del cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca, para que tu reino se extienda, que podamos ser instrumentos útiles, Señor, para que en el cuerpo de Cristo, cada parte del cuerpo de Cristo cumpla su función. Amamos tu iglesia, Señor, con todo nuestro corazón, porque es tu esposa, es la esposa del Cordero. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que tu iglesia crezca y avance. Te damos gracias por ello, Señor. De paso, Padre, ponemos delante de ti la necesidad de quizás un espacio más grande, un local más grande para la iglesia. Pero, Padre, lo ponemos delante de ti porque solo tú puedes tener los recursos y puedes guiarnos hacia eso. Lo pongo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.